A ver, qué duda tienen de la bolilla 7, supongamos, delito contra el Estado civil, si saben lo que es matrimonio ilegal, unilateral, bilateral, si se acuerdan, si estudiaron, supresión y suposición del Estado civil, cuál es el bien jurídico protegido. ¿El bien Eh, jurídico protegido ahí es la familia? no, no. El bien jurídico protegido en la supresión y suposición de Estado civil, si mal no recuerdo, eh, es saber de nuestros orígenes, de dónde venimos, quiénes somos, quiénes nos precedieron, quiénes fueron nuestros padres, qué identidad verdadera tengo, por qué surge este delito y fue, a ver, eh, ni bien terminó la última dictadura militar, hubieron casos concretamente de apropiación de menores durante la dictadura, eso tuvo mucho que ver en esto es política criminal, ya dependiendo de cada gobierno que haya pasado de aquella época hasta ahora, tuvo mayor o menor preponderancia, pero lo que sí nos debe interesar a nosotros es la búsqueda de muchas personas de saber quiénes son en realidad, quiénes, a ver, cuáles fueron sus orígenes, como les decía antes, porque lo necesitan saber. Tal es así que, a ver, la nueva ley de adopción a nivel nacional, lo que busca es que el adoptado no pierda el vínculo de sangre. Por eso, bueno, ustedes saben cómo funciona, se anotan los matrimonios o parejas que quieran adoptar, no importa el sexo, basta que normalmente se busca a dos personas, digamos, y que vivan juntos, se entrega en adopción al menor, pero siempre rescatando su origen, sus datos de origen, que el menor nunca pierda el contacto con sus progenitores, con su familia, por decirte, su familia de origen, sus hermanos, sus padres, que haya una convivencia a lo largo de su vida sabiendo quién es, de dónde viene, cuál fue su origen. Eso es lo que se busca, porque fíjate que los artículos hablan incluso de aquella, dice, habla de, o nombra, mejor dicho, a la mujer que fingiere preñez o parto para dar a un hijo, o en realidad para colocar a una persona en el estatus de hijo. Muchas veces ha pasado esto en la práctica en otros tiempos, y bueno, lo que busca justamente la ley es que no, no se invisibilice el origen de cada persona que es entregada en adopción. Es decir, lo que el delito pasa por inscribir a un recién nacido como hijo propio cuando en realidad no lo es. Y esto, eh, los ejemplos son muchos, desde personas que van desde capitales de provincia con mucho poder adquisitivo a las provincias más pobres de este país, pagan por hacerse de una criatura, se la llevan y esa criatura definitivamente pierde el vínculo con su familia de origen. Hay mucha necesidad también económica detrás de esto. Eh, Así que el bien jurídico protegido estaría ahí, en en conservar o que cada uno de nosotros sepa el origen que tenemos, de dónde venimos, quiénes somos, hijos de quiénes, y aquellos chicos o menores que fueron adoptados, bienvenidos sean, van a tener un bienestar, digamos, van a poder desarrollar su vida
con mayor holgura que de lo que hubiese pasado en su familia de origen, porque evidentemente quienes dan en adopción, el mayor problema que tienen es la falta de recursos para criar los hijos. Pero bueno, lo que busca la ley es lo que te decía antes, o lo que les decía antes, mejor dicho, que nadie pierda los lazos, el ligamen con su familia de origen. Profe, ya que está hablando de lo del matrimonio, es cierto que antes el Código Penal, si no estabas casado, cuando a vos te mataba tu pareja, no era un agravante por vínculo, y ahora el cambio que se hizo es que sí es un agravante por vínculo. No, ya estaba. En el artículo 80 decía el que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son. Ahora hace otros agregados porque la razón del agravante no está en un papel escrito, es decir, no solamente en el matrimonio, sino que justamente las personas que conviven se deben respeto mutuo a tal punto que si uno le da muerte al otro, agrava su situación procesal. Pero es más, ya no hace falta esa convivencia que le decía antes, porque habla de lazos afectivos el Código Penal. Cuando se refiere a pareja, expareja, está diciendo mucho. No solo habla de quienes fueron, obviamente, matrimonio, porque habla de personas que ya no están juntas, están divorciadas. Pueden haber sido concubinos, que ya no están juntos, e incluso pueden haber tenido una relación afectiva y no continuarla, y ahí ya estamos hablando de novios incluso, o pareja. Entonces, la situación hoy pasa por el vínculo sentimental que tienen o tuvieron esas personas, y una de ellas le da muerte a la otra. La agravante está centrada en el respeto que se deben esas dos personas justamente porque hubo una relación afectiva. Y después respecto a las lesiones, siempre estuvo que si un hombre lesionaba a una mujer y ya tenía causas por violencia de género, no se le podía atenuar la pena. ¿Siempre existió o es nuevo? Que no se le pueda atenuar la pena Claro, o funciona como agravante las dice que lesiones cuando se dan en los supuestos del artículo 80, yo, inciso 1. yo lo que leí decía que cuando un hombre ejercía violencia sobre una mujer y ya tenía causas previas de violencia de género, no podía no podía recibir una atenuación de la pena. Y te diría que muy difícilmente la consigan con esos antecedentes. Más allá de lo que diga, no sé, un autor sobre el particular, digamos, sobre el caso particular. Pero no creo que haya un atenuante con causas en marcha o antecedentes justamente de agravantes. Bueno, ¿alguien más? Buenas tardes, profe. Yo tengo una duda. Sí, Pamela, yo tengo varias también. El artículo 130, ¿qué diferencia hay con esclavitud sexual? ¿O, o esclavitud sexual o trata de personas? ¿Es un conjunto de No. A delitos? ver, el rapto, en Sí. el rapto tenemos que ver el delito acotado a lo que dice el mismo artículo 130. Acá, el hombre o una persona en realidad se lleva a otra con el objetivo de menoscabar su integridad sexual. Pero el solo hecho de llevársela, por eso hablamos de rapto, ya configura el delito, un delito que se comete de manera instantánea. A ver, eso sin
agregar nada más que lo torne más gravoso al delito, porque si no entraríamos en concurso. ¿Querés leer el 130 y vamos a ver el concepto? Ahí está el concepto. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años al que sustrajere o retuviera a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. La pena... Está bien. Acá te das cuenta que, primero, no hay consentimiento de la víctima porque el autor, lo hace o la retiene o se la lleva por la fuerza, intimidación o fraude, para menoscabar su integridad. Pero hasta ahí es rapto. Si pasaran cosas, o hechos ulteriormente, que ya los tendríamos que mencionar en otro artículo, con seguridad va a haber concurso de delitos. Bien, gracias, profe. No hay por qué. Profe, yo tengo una pregunta, pero es sobre otro tema. ¿La puedo hacer igual? A ver. Perdón, hoy traje todas las preguntas juntas. Nos dimos cuenta, no te hagas problema. Dale. Bueno, si quieren me callo, no hay problema. No, dale. Yo tenía una duda donde dice, si las lesiones fueran producidas por negligencia, imprudencia o impericia en el arte o profesión de la gente, ¿no procederá la compensación de culpas o culpa concurrente? No entiendo lo de la compensación de culpas o culpas concurrentes. Sí, O sea, vos estás hablando... ¿es un delito de omisión o no? No, toda vez que veas, en este caso estamos hablando de lesiones culposas, toda vez que veas, o que leas, mejor dicho, lo que acabas de decir, o sea, los elementos de la culpa, que eran cuáles, el que por impericia, imprudencia, negligencia, incumplimiento de lo debería a su cargo, va a estar hablando de culpa. Pasa que en derecho penal no hay compensación. Esto es, no se compensan si una persona comete un delito y otra comete otro delito a su vez contra esta misma persona. No es que el juez penal puede poner en una balanza y decir, bueno, ya que este agredió a aquel, este también lo agredió, vamos a hablar vamos a compensar las dos actitudes y vamos a dejar todo en cero. En derecho penal no se... se me fue el término, pero no se compensan, eso quise decir, no se compensan las responsabilidades ni se le otorga un porcentaje de responsabilidad a uno y un porcentaje de responsabilidad a otro. No se compensan como sí pasa en el fuero civil. Ustedes interponen una demanda, reconvierte la otra parte una demanda y el juez llega a la conclusión de que una parte tiene el 70% de responsabilidad y la otra parte el 30% de responsabilidad. En materia penal esto no pasa. No se compensan responsabilidades. Uno es autor de un delito o no, o es sobreseído, o es absuelto. Pero el juez no pone una balanza en el medio y dice, bueno, este es responsable de la mitad, este es responsable de la otra mitad. Si bien puede haber audiencias conciliatorias, llegar a un acuerdo a las partes de realizar, por ejemplo, trabajos comunitarios, pero no como en materia civil. No se compensan las responsabilidades. Eso te quiere decir ese artículo. Gracias. Bueno. Profe, yo tengo una última duda. Sí. ¿Qué diferencia hay entre defraudación y estafa?
uno de género a especie. La defraudación es el género y la estafa de la especie. ¿Por qué? Tiene una particularidad en la defraudación, a diferencia de otros delitos. El sujeto pasivo del delito entrega lo que el sujeto activo quiere sin ningún tipo de violencia, sino que lo entrega voluntariamente. Cuando un sujeto defrauda a otro o estafa a otro para ir a lo particular, el estafado, por astucia y todos los demás calificativos del 172, lo que hace es, habrán escuchado ustedes hablar de una frase remanida, pero que no deja de ser actual, que a fulanito le hicieron el cuento del tío, dice. ¿Por qué? Porque lo convencieron de que tenía que entregar algo a cambio de nada. La persona que lo estafó se quedó con eso y se fue, desapareció. Entonces, a diferencia del hurto o del robo, acá el damnificado, que sería el estafado, entrega voluntariamente lo que se lleva el estafador, por decirlo así. En la defraudación es más amplia y se puede defraudar de un montón de maneras que no son otras que engaños, ardito engaño, como dice el mismo artículo 172, después de hablar de formas particulares de estafa, como calidad supuesta, influencia mentida, da una serie de parámetros y al final termina el artículo diciendo valiéndose de cualquier ardid o engaño. Entonces, después en los artículos que sigue ya hay un montón de incisos que dicen cómo se puede defraudar más allá de la estafa genérica, porque dice, el título es Estafa y otras defraudaciones. Las defraudaciones podemos ver lo que se puede, cómo se practica fraude a compañías de seguro, a empresas navieras con incumplimiento de préstamos a la gruesa, que se hacen teniendo en cuenta el cargamento que se lleva, una serie de incisos donde nos muestran la manera de llevar adelante estas defraudaciones, usando pesas y medidas falsas. Si quieren leemos los artículos, son un poco largos, pero... Profe, También, profe, me quedo claro. Gracias. en la estafa habría un error en la víctima, ¿puede ser? Claro, se induce, así sería, se induce en error a la víctima. Ustedes dirían, a ver, saliendo del lenguaje jurídico, le hizo el verso, le dijo que le iba a pagar el auto en determinado tiempo, pero se lo tenían que entregar ahora, porque si no, no hacían negocio, no prosperaban negocio. Le entregó el vehículo, firmó un documento pagaré, pero la persona falseó su identidad porque era un DNI falso y nunca más lo vio. Podrá haber pedido el secuestro después del vehículo y demás, pero el damnificado entregó voluntariamente la cosa, porque si lo hizo a través de violencia, incluso violencia con armas, ya no estaríamos hablando de estafa o de fraude, sino estaríamos hablando de un robo a mano armada, de un hurto. ¿Está claro eso? Sí, gracias. Hay algo que me interesa cuando
que tengan en cuenta cuando hablamos de justamente de robo, de hurto, delitos contra la propiedad. En la unidad 9 dice concepto penal de la propiedad. ¿Alguno de ustedes leyó eso? Pregunto nomás. A diferencia de el concepto de propiedad que existe en la faz civil, de la Profe, propiedad, ¿sí? perdón, contesté tarde. Yo lo leí y dice que protege el dominio y los demás derechos, es decir, ahí se refiere a derechos reales que son el uso, el usufructo, la habitación y lo demás, y la posesión y la tenencia de una cosa y los derechos personales, es como un combo, digamos, que protege el dominio y todo lo que tenga que ver referente a los derechos reales. No sé si está bien. Sí, yo te pregunto, si vos estás hospedada en una habitación de hotel, en ese momento, ¿esa es tu propiedad o no? Yo creo que sí, digamos, porque está No. siendo usada por mí, en teoría. Para el derecho penal, el concepto de propiedad es mucho más amplio que para el derecho civil. Sí, Propiedad es todo aquel lugar donde nos encontramos y ejercemos el derecho que nos asiste por estar ocupando esa propiedad. A ver, hay un artículo hace mención a este supuesto. Si yo soy dueño de un local comercial, que normalmente ustedes van a ver ostentando un cartel que dice acceso solo a personas autorizadas, acceso solo al personal, que normalmente están los supermercados cuando hay una puerta que se dirige a un depósito, supongamos, de mercadería. El dueño del local o encargado les va a permitir a ustedes que deambulen por el supermercado haciendo sus compras, etc. Pero si tratan de ingresar a esa parte del supermercado que dice que el acceso es restringido, seguramente los van a retirar y van a hacer uso de la violencia si hace falta. ¿Por qué? Porque el dueño tiene la facultad de excluirlos de lo que no sea un espacio común para todos. Eso ya forma parte de otra habitación del local, de un depósito, de lo que fuere, pero les está vedado al público el acceso, salvo aquellos que están ligados a la empresa. Habrán visto ustedes, seguramente en el ejemplo que les doy de un supermercado, que están esos carteles. Entonces, ustedes pueden invitar a alguien a su casa, lo reciben en el living de la casa, supongamos que hay una relación cordial, pero no de amistad, es decir, algo muy formal. Ustedes se excusan un momento de ir a otra dependencia de su casa, supongamos a preparar mate, café, lo que fuera, y esta persona ingresa a la cocina, ustedes pueden excluirla de ese lugar porque autorizaron a esa persona a ingresar hasta un determinado lugar de su casa y no lo hicieron expresamente para que ingrese a otro lugar de la casa. Entre los... Vamos a leer, si quieren, el artículo. Uno de ustedes pregunta si es violación de domicilio. El domicilio es inviolable. Se trata del acceso al domicilio de afuera hacia adentro a la totalidad del domicilio. Pero el ejemplo que yo les estoy dando también es una violación de domicilio. ¿Por qué? Porque ustedes autorizaron a una persona o a varias personas el ingreso a su domicilio, pero hasta un determinado lugar. No autorizaron a esa persona a que ingrese a su dormitorio,
a la cocina, otra dependencia. Ahí, dentro de la misma propiedad, hay límites que ese otro sujeto, sin la autorización de ustedes, no puede pasar. Pero bueno, Hola, profe, acierto una que pregunta. sí, habíamos arrancado, perdón, del concepto de domicilio. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en un barrio unos delincuentes, o sea, la policía le corre a unos delincuentes y esos delincuentes se meten en tu domicilio y las policías que le estaban corriendo al delincuente atropellan tu casa, tu domicilio? A ver, ¿vos lo estás amparando a los delincuentes o no? No, ¿qué pasaría, por ejemplo, Ahí, si los delincuentes entran en tu casa y los policías entran también para agarrarlo? sí, En ese momento, ¿qué pasaría? no hay violación de domicilio porque en el Código Procesal Penal de la Nación, y seguramente está repetido en los códigos procesales de provincia, hay 6 supuestos de allanamiento sin orden, se llama el artículo, que faculta a la policía a ingresar a los domicilios particulares sin cometer este delito de violación de domicilio. Y uno de los supuestos es seguir a delincuentes para lograr su aprehensión. Se pueden meter a una casa, como en el ejemplo que vos diste, como pueden estar pasando de techo en techo, y la policía lo va a seguir de techo en techo, saltando muros, etcétera, para aprenderlo. Por la sencilla razón de que no va a estar tocando timbre en cada casa o decirle al juez que lo habilita a allanar un domicilio. Obviamente que es ridículo lo que le estoy diciendo porque no hay tiempo material. Justamente por eso se dan esas excepciones. Otra es cuando personas de adentro de la casa piden auxilio. Otra es cuando se está produciendo algún tipo de siniestro, como puede ser un incendio. Es decir, son supuestos en ese artículo que tienen una enumeración taxativa. Es decir, son esos supuestos y no otros. Y no hay más. Pero eso lo van a ver en procesal penal. Sí. Bueno, gracias. Sí, es cierto, pidió auxilio, lo que yo decía, dice Milena, de personas desde adentro de la casa. Pero son 5 o 6 supuestos, no más. Allanamiento sin orden se llama. Es facultad de la policía. Les decía, así estén ustedes en una habitación de un hotel, transitoriamente en una casa que, digo transitoriamente, puede ser un alquiler, que ustedes están viviendo, alquilando una propiedad, y en ese momento ustedes tienen el derecho de repeler a cualquier persona que intente ingresar al domicilio. Ustedes están representando legalmente al dueño de la propiedad y tienen la posesión. No van a encontrar, por lo que preguntan, les digo, no van a encontrar en el código el concepto de propiedad, lo van a encontrar en Creus, en otro autor. Propiedad es posesión, sí. Le hago una consulta, ahora que está hablando de posesión, que tiene que ver con robo también. Sí. Tiro un ejemplo para, si yo, por ejemplo, le saco a alguien ejerciendo algún tipo de violencia, por ejemplo, un libro a una persona que lo tiene en su posesión, pero que es mío, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Sería robo o no porque es mía la cosa? A ver, vos ejerciste violencia sobre una persona para sacarle tu libro. Exactamente, pero que estaba en la posesión de la otra persona. Y lo más probable es que te imputen y la otra persona te denuncie por lesiones. Pero no sería robo. No, porque evidentemente no podés robar algo que es tuyo. Claro, bien. Fíjense que puede haber un problema
entre socios que tienen a media algo y hay una disputa entre ellos y uno de ellos con armas, supongamos, se lleva una lancha, por hablar de algo grande o algo más pequeño, pongan ustedes el ejemplo que quieren, de los cuales son socios por mitades iguales. También habría robo en ese supuesto, porque el código dice una cosa total o parcialmente ajena. Si es parcialmente ajena es porque una parte de ese objeto, en porcentuales estamos hablando, puede ser propiedad del autor del robo y no por eso deja de serlo. Total o parcialmente ajena, dice el artículo de robo, que no deja de ser un hurto agravado, digamos. Es lo mismo que el hurto, nada más que acá hay fuerza en las cosas o violencia en las personas, y se agrava aún más con el uso de armas o el número de personas, o si es en despoblado y en banda, bueno, todas las agravantes que tienen. Tanto el hurto tiene agravante como el robo también. Después hay atenuantes del agravante, como cuando el arma se puede verificar que no podía ser usada como tal, por ejemplo. Pero igual ahí sí se te imputa porque estás, ¿cómo se dice? Igual estás a la víctima como que la estás asustando, no es esa la palabra igual. A ver, Victoria, expresate bien. Ya sé, pero no me sale la palabra. Bueno, vos lo que me decís es que igual la estás intimidando a la Claro, víctima intimidando a la... porque le estás mostrando un revólver y resulta que el revólver no tiene percutor. No tiene el gatillito de arriba para que vos entiendas, y Sí, lo sin sé. eso es imposible que se ejecute el disparo. Entonces, eso en el momento, la víctima no sabe y la verdad que le importa poco si el revólver tiene percutor o no. Se va a asustar de la misma manera, ¿o no? Pero ¿qué pasa? En las averiguaciones posteriores, cuando se hagan pericias sobre ese revólver, la conclusión del perito va a ser es que no tenía percutor y por tanto no servía como un arma de fuego. ¿Pasaría lo mismo Entonces, con las armas que son de juguete? algo parecido, porque acá la estimación del pánico, del miedo, de todo lo que sufre la víctima, la da la misma víctima, no el autor. Pero cuando yo digo es un atenuante del agravante, porque ustedes ven el robo que se agrava con el uso de armas, pero después se comprueba que esa arma es de utilería, esa es la palabra que utiliza el código, es de utilería, lo que nosotros conocemos como de juguete, o no es apta para el disparo, obra como un atenuante sobre el autor del robo. Disminuye la pena. Por eso les digo que es un atenuante del agravante. O sea, profe, que en ese caso quedaría como robo simplemente. Hay que fijarse el artículo, porque el artículo establece mayor pena y no lo lleva de vuelta al robo simple, sino que queda ahí en la mitad cuando cuando se verifica que el arma no puede ser usada, no es apta para el disparo, es un arma de utilería o de juguete, como dicen ustedes. Okay. Lo que pasa es que el poder intimidatorio es exactamente el mismo, porque nosotros si somos víctimas, cualquiera víctima de un robo, no tiene tiempo de ponerse a mirar si es de juguete o no. Puede que por alguna, cuando es muy evidente, uno se dé cuenta que es de juguete, y bueno, ahí ya seguramente la reacción es otra, pero en principio el poder intimidatorio es el mismo. Uno lo que ve es un arma de fuego.
Claro, tampoco es que vamos a entablar una conversación con el ladrón y preguntarle, che, ¿tu arma es de juguete o estás Sí, hablando en serio? pero fíjate que hubo casos en que porque el arma no brillaba de tal o cual manera, la víctima, cuando es una persona con aplomo, una persona grande, a lo mejor propietaria de un negocio, que no es la primera vez que pasa por esas circunstancias, se da cuenta que es un arma de juguete y bueno, en esos casos el delincuente lleva las de perder si lo agarran porque no quiero estar en su lugar, digamos. Pero han ocurrido casos, sí, que la víctima se da cuenta. Y después la otra es que se da cuenta sobre el momento en que suceden los hechos, porque a veces los autores están muy drogados, o no sé, la verdad que no sé, pero intentan matar a la víctima por cualquier razón y a veces gatillan el arma y no sale el disparo. A veces es por defecto del proyectil o de la misma arma, pero sí, hay innumerables casos y muchos ejemplos vamos a tener de ese tipo de delito, digamos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Milena. Sí, Quería Milena, sí. consultarle, sí, quería consultarle con respecto a una situación en particular de un supuesto hurto calificado. No sé si estoy pensando que estoy, o sea, si estoy en lo correcto o no, pero le Claro, transmito el ejemplo. se califica el hurto por la agravante, sí. Sí, pero por ejemplo sería de una persona que accede a la propiedad escalando un portón Hurto con y, escalamiento. claro. ¿Cuánto sería la altura? ¿Hay una altura específica para poder ya caratularlo o configurarlo como hurto con escalamiento? No, ¿O de qué depende? no hay un parámetro. Depende que quien investiga y que posteriormente puede pedir elevación a juicio de la causa, estime que lo que hizo quien llevó adelante el delito o cometió el hurto eh, venció un obstáculo. Porque si a mí me decís que yo para llevar a cabo el hurto, salté un muro de 1,20 m de altura, vamos a preguntarnos, ¿constituye un obstáculo verdadero un muro de 1,20 m de altura? No, No. Ujú. razonablemente podemos decir que no. Ahora, si yo tengo un muro de 2,20 m de alto, sobre el que encima puse con cemento, como suele pasar en la casa de muchas personas que no tienen otro tipo de alambre, etcétera, etcétera, se suele colocar con cemento vidrio molido para que le cueste a algún delincuente eh, traspasarlo, pero esa persona puso un cartón o algo por el estilo y logró pasar al otro lado. Estamos hablando de un muro no muy alto que se salta relativamente fácilmente, pero si yo investigo, voy a decir acá quien traspasó el muro, quien saltó por encima del muro, en realidad venció un obstáculo, y un obstáculo Ujú. eh, firme, digamos, por decirlo así, eh, Sí. que constituía un muro de 2,20 m de altura. Cuando hablamos de hurto con escalamiento, no solamente tenemos que usar la palabra literal de escalar subiendo, sino también puede ser bajando, estos famosos hombre araña que le dicen que entran en edificios o departamentos de un segundo, un tercer piso y no subieron por las escaleras ni por el ascensor, sino que subieron por las partes externas del edificio. Eso Ujú. evidentemente es un hurto con escalamiento. Así suba al primer piso. Bien.
No Bien, interesa la dificultad, basta que haya pasado por algún obstáculo. bien, profesor, Como les gracias. decía recién, no, por favor, saltar un muro es Ujú. para mí es vencer un obstáculo, un muro de considerable altura, ¿no? Estamos hablando de un muro de 2,20 m, puede ser más incluso. Bien. Bueno, ¿algo más? Profe, ¿nos podría explicar el tema de las diferencias entre las amenazas y la extorsión? Creo que esa Otra es la... vez, sí, otra vez volvemos a la distinción de género a especie. Enunciar la ocurrencia de un mal grave e inminente, como definen los autores, a la amenaza, es decir, la otra persona te va a pasar esto, pero, y ahí entramos en la extorsión, si no realizás este acto en particular. La amenaza en sí es enunciar la ocurrencia de un mal grave e inminente. Perfecto. Pero en la extorsión se agrega la obligación que tiene esa persona de realizar tal o cual acto a favor de quien la está amenazando. Entonces, tenemos una amenaza extorsiva porque aparte de denunciarle que va a sufrir un daño grave e inminente en el futuro a la víctima, la están obligando a hacer algo contra su voluntad. Bien. Sí, entendido, profesor, gracias. Bueno, Milena. Profesor, disculpe, Sí. si nos podría explicar en parámetros generales, digamos, el tema del aborto, porque a mí todavía no me ha quedado muy claro y se me mezcla mucho con la legislación anterior. Yo no sé cómo lo han encuadrado, porque hay mucha doctrina. En este último tiempo hubo muchos artículos y la verdad tengo un menjunje el tema. Bueno, actualmente rige lo que conocemos como interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, la mujer que quiera abortar puede ir a un nosocomio público o privado, si tiene los recursos para hacerlo, y solicitar que se le practique el aborto. Aborto informado, dice el código ahora. ¿Por qué? Porque las autoridades, tanto de salud pública como en la salud privada, tienen que informar a esta mujer de todo lo que implica la realización de un aborto, antes y después de la intervención. Tiene que firmar su consentimiento, obviamente, es decir, esta mujer hacerse cargo del acto que va a llevar adelante, y se habla de una asistencia informada, por lo que le decía antes, se le explica todo, presta su consentimiento y se le practica el aborto y la asistencia posabortiva, durante el tiempo que deba permanecer en reposo, con cuidados médicos, etcétera, etcétera. Incluso es más rápida la intervención y menos complicada si esa persona dice que alega ser víctima de un delito de violación, por ejemplo. Y lo que juega un papel fundamental acá
que no pasaba antes, es el consentimiento de la mujer encinta o la mujer embarazada. Mujer encinta decían los viejos autores. Pero mientras haya consentimiento de la mujer, hoy la interrupción voluntaria del embarazo obviamente que no es delito. Claro, Si no hay entonces no, consentimiento, estamos hablando obviamente de otro de los artículos que establece el código, que es el que quedó subsistente, digamos, que lleva pena a la persona que produce el aborto en la víctima sin su consentimiento. claro, entonces no se castiga tampoco a los terceros por más que sea con consentimiento de la víctima, eso ya quedó atrás, digamos. No es penado quien realiza el aborto en las condiciones, en buenas condiciones de salubridad, por decirlo así, de las personas que le practican el aborto con consentimiento de la mujer, obviamente. Listo, Sigue perfecto. también existiendo la figura del aborto preterintencional, cuando el sujeto activo le ocasiona el aborto a la mujer por las lesiones que le produce, siempre y cuando, dice, en eso no ha cambiado la redacción, el estado de gravidez, digamos, el embarazo sea notorio o le constare, dice el código. Es decir, que sepa Profesor, verdaderamente que está embarazada la mujer. Sí, y en este caso también se puede negar el doctor a hacerle el aborto a la mujer. sí, hay objeción de conciencia, sí, se puede negar. Muchas gracias, profe. ¿No? Profe, si la Sí, mujer alega que fue violada, sí. ¿tiene que hacer una denuncia o no hace falta para que le practiquen el aborto? No hace falta denunciar, opera como una declaración jurada. Miren los artículos de la 27610, creo que era la ley, si mal no recuerdo, que modifica el Sí, código. es esa. ¿Y con el Pero violador qué pasa? Nada, tiene que hacer una denuncia aparte de esa intervención. sí, salvo que en este consentimiento informado se tomen literalmente los dichos de esta mujer, los cuales firma después diciendo que la dejó embarazada fulanito de tal que la violó. Es el único caso que porque es sobre una persona conocida, identificable, y obviamente que si remitida las actuaciones a un fiscal o a un juez de instrucción en el plano federal, va a saber qué hacer, digamos. Se lo va a pasar la actuación al fiscal y el fiscal, si hay delito, va a promover la acción pública. Gracias, profe. Con respecto a la pregunta que me están haciendo, fíjense, yo les decía cuando vimos este tema, por el plazo máximo en que la mujer puede pedir, o cuál es el límite en el cual la mujer puede pedir la interrupción del embarazo, son las 14 semanas. Sí, 14 semanas. Le dije, no se olviden del número 14. Profe, ¿y qué pasa cuando es una menor de edad? ¿Quién interviene ahí? Está en el Código Penal. Va acompañada de su padre, tutor o encargado, padre, madre, tutor o encargado, quien la tenga a cargo, digamos, y si no, va a intervenir el defensor de menores, porque podemos tener un embarazo causado por el padre, por ejemplo. ¿Qué hacemos en ese caso? Profe, entonces en el caso en el que la niña quiera el aborto y los padres no estén dispuestos a autorizarla, ahí interviene el Estado, ¿verdad? Va a intervenir el Estado a través de la justicia de menores. Que la Y va a Gracias, si profe. la juzgar, menor llegase a fallecer, ¿los padres son los responsables? son los responsables, pero hoy en día ha cambiado mucho la justicia de menores y el menor, aunque sea por terceros, puede pedir asistencia legal, lo van a llamar a una audiencia y se va a poner en mano un defensor de menores. No porque sean los padres, pueden no tener todas las buenas intenciones
o a lo mejor la madre está encubriendo al padre, que es las veces que habrá pasado, que es el responsable del embarazo de la hija. Yo conozco casos reales donde el padre de varias 5 hijas las iniciaba el padre sexualmente y la madre consentía que lo haga. Y ocurría a 20 cuadras del centro de esta ciudad. ¿Y en ese caso se los inculpa a los dos? ¿O solamente al que asesina? La menor de todas las hijas, que justamente fue la que puso en el tapete todo esto, el asesoramiento no fue muy largo, digamos, que había que hacer la denuncia. Se lo denunció, fue detenido, y después la madre de la chica pululaba por los estrados judiciales pidiendo ver cómo hacía para levantar la denuncia, porque era el único el que trabajaba en la familia y el que llevaba el pan a la mesa. Existe, aunque ustedes no crean, ese razonamiento existe. No sé en qué terminó la causa, honestamente. Profe, pero en ese caso, por ejemplo, en el caso de violación, que una persona va a un sanatorio, ya sea privado o público, y quiere hacerse un aborto por una violación, independientemente de eso, para que vaya a la justicia, ¿no tiene que hacer una denuncia o basta con que ella lo diga directamente ahí en el lugar? No solo, a ver, estamos hablando de casos que de la teoría pasamos a la práctica. No dejen de leer los nuevos artículos referidos a aborto en el Código Penal, en las leyes que les decía. Acá ya estamos hablando de casos en la práctica. Va a depender de qué dice esta persona víctima de violación, es decir, que concibió a través de una violación, y seguramente, si yo soy el director del nosocomio o el médico tratante, voy a llamar a la autoridad policial en principio para que después dé intervención a la autoridad judicial para que tome el caso, por lo menos labre un acta a mano alzada, como decimos nosotros, que le tome una declaración en el momento a esa persona víctima, para salvaguardar incluso la responsabilidad del profesional, informar a las autoridades lo que ha pasado, que por otra parte es su obligación como médico. No quiere decir que no le practiquen el aborto, pero por lo menos poner en conocimiento de la autoridad que ha acaecido un delito. Bien. Profe, disculpe, otra pregunta. No sé cómo está haciendo la dinámica de las preguntas porque entré no hace mucho, pero quería consultarle. Yo sé que lo había dicho en una de las primeras clases, pero no recuerdo bien si encuadra del artículo 80, el inciso primero, en el caso de que un padre mata a su hijo adoptado, o viceversa, digamos. ¿Aplica esa figura? El ligamen de que habla el artículo del Código Penal siempre hizo alusión a vínculo de sangre, ascendiente, descendiente o cónyuge. Lo que pasa es que si aplicamos un ligamen legal y hubo una adopción plena, porque no se conoce a los progenitores del adoptado, va en la adopción plena, la identidad del adoptado deviene de los adoptantes, es decir, va a llevar el apellido
de los adoptantes. El ligamen es legal, pero no es de sangre. Ahora, habla de ascendientes, descendientes, y esto es con la vieja doctrina, les reitero, siempre siguen hablando de ligamen de sangre. En el caso de adoptante y adoptado, hay un ligamen legal, pero no sanguíneo. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería falso. No aplica. Sí, sí. Claro, porque vi otra clase y la profe había dicho que sí aplicaba. Entonces, por eso tenía la duda. Ascendiente, a ver, la ley dice ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, y sigue nombrando otras situaciones, digamos. Tradicionalmente, la ascendencia o descendencia se daba por vínculo de sangre. Acá hay un vínculo legal de adoptado y adoptante. En una adopción plena hay una filiación que se traslada de padres a hijos. Es decir, el adoptado va a llevar los datos, el apellido concretamente, del adoptante. Es decir, va a pasar a ser legalmente hijo de esa persona o de esas personas. Pero tradicionalmente, el ligamen de ascendencia y descendencia para el caso de homicidios agravados se daba por consanguinidad, es decir, hijos naturales de la víctima. Gracias, profe. Acá hay un vínculo, pero es legal, no es consanguíneo. Pasa a ser en la adopción plena hijo, pero en el concepto del Código Penal tenemos que hablar de consanguinidad. Ah, ya entendí. Gracias, profe. Bueno. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Analía. Sí, Analía. ¿Sabe que le quiero hacer una pregunta? En simulación de matrimonio, en el caso de la simulación del matrimonio, hay una parte que yo no entendí que dice autorización dolosa del matrimonio legal o autorización culposa de un matrimonio legal. Eso tiene que ver, en el caso creo que es del oficial público, ¿no? El oficial del registro civil, que es el encargado de la celebración de los matrimonios, debe observar que se cumplan todos los recaudos legales para que se pueda celebrar válidamente el matrimonio. Su actitud puede ser, si no observa esas reglas, culposa o dolosa, por lo que me estás diciendo, ¿no? Es así lo que establece el código. Es así, pero a mí la duda se me presenta porque en realidad son tres. Autorización dolosa del matrimonio legal, cuando genera una autorización culposa de un matrimonio legal, o cuando tiene una inobservancia en las formalidades legales. La que no entiendo es la segunda y la tercera, digamos. ¿Qué diferencia había entre una autorización culposa de un matrimonio ilegal sería y una inobservancia de las formalidades legales? Claro, porque no verificó, por ejemplo, la edad que establece el Código Civil para que una persona pueda contraer enlace o matrimonio. Entonces, si no verificó y no obstante ello autorizó la realización del acto, evidentemente hay culpa en el oficial del registro civil por llevar el acto adelante, más allá de que el contrayente tenga la autorización de los padres, por ejemplo. Evidentemente esto es culpa por la inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo. En los primeros artículos te dice qué pasa con los matrimonios ilegales cuando ambos contrayentes sabía que había
a ver, un impedimento que causaba su nulidad, y no obstante eso, contrajeron matrimonio, que es más, uno puede pensar que uno de los contrayentes que hay un determinado problema y el otro contrayente pensar que es otro el problema, no necesariamente tienen que estar de acuerdo. El otro supuesto es unilateral porque uno de los contrayentes sabe que hay un impedimento para celebrar el matrimonio, cosa que el otro contrayente ignora. Y después va a las responsabilidades concretas de el encargado del registro civil, que es el que tiene que velar porque todas las condiciones se cumplan para celebrar un matrimonio válido, porque no se olviden que el matrimonio es, aparte de ser un sacramento en la Iglesia Católica, se dice, pasos sacramentales, justamente porque es uno de los actos más importantes en la vida de cualquier persona. Es importantísimo, entonces hay determinados pasos que seguir y requisitos que llenar. Si el encargado del registro civil omitió verificar todos los extremos legales para la celebración del matrimonio, va a tener sanciones. Dolosamente ni hablar, pero puede ocurrir también culposamente, porque sabe de su responsabilidad, para eso está ahí. Pero decime a ver cuál es la diferencia que no entendí. Claro, no, eso sí lo entendí, pero viste que después dice autorización culposa de un matrimonio ilegal. Lee los artículos, a ver. Espérame que busco el código. Sí. $136. 134 al 137, sí. Ah, bueno, el que yo te decía, principalmente creo que es el 136. A ver. Dice, el oficial público que a sabiendas autorice un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores sufrirá, en su caso, la pena que en ellos se determina. O sea que pasa a ser coautor del delito o cómplice. ¿Por qué? Porque sabía, al igual que los autores, que ese matrimonio no se podía celebrar porque no era válido. Seguimos. Dice, si lo autoriza sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe, culposo, exacto. Sí. Y bueno, que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de 750 pesos a 12.500 pesos e inhabilitación especial por 6 meses a 2. Y el último párrafo dice, sufrirá multa de 750 pesos a 12.500 pesos el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración del matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley. Ese sería inobservancia de las formalidades legales. Por supuesto, es por lo que te decía antes, al ser un acto tan importante y reglamentado por donde lo mires, el encargado del registro civil tiene que saber, porque es su trabajo, todas las formalidades que tiene llevar adelante, para que entendamos, todo el papeleo que se necesita para la celebración de un matrimonio. Tiene muchos requisitos el matrimonio. Claro, sí, profe, ahí ya lo entendí. Muchas gracias. Bueno, dice fuera de estos casos. O sea, los delitos que viste en los artículos inmediatamente anteriores, dejarlos de lado. Está hablando de incumplimiento de cualquiera de los otros requisitos. ¿Algo más, chicos? Señoras, señores, perdón por lo del chico. Profe, en el caso del vínculo, ¿es específicamente necesario que sea dentro del matrimonio o puede ser concubino? Pueden ser concubino perfectamente. Ah, bien. Habla ascendiente y descendiente, pero no establece si son dentro del matrimonio, fuera del matrimonio.
Claro, eso es lo que especifica el código, por eso era mi duda. Sí, puede una mamá criar a su hijo sola, haberle dado su apellido, el hijo ignorar quién es el padre, pero si da muerte a la madre, obviamente se va a agravar el homicidio, como así también si al enterarse quién es su padre, por más que no haya convivido en ningún momento con él, le da muerte, se va a agravar el homicidio también, y el parentesco ahí, el ligamen se puede probar hoy por ADN, por ejemplo. Buenísimo, gracias, profe. Profesor, una consulta. Sí. Me surgió la duda. En ese articulado solamente nos referimos a lo que es el matrimonio ilegal, ¿no es cierto? Ya no, o sea, no hablaríamos de lo que es ahora la unión convivencial, nada que ver. No, acá habla de matrimonios ilegales. A ver, Mm. la base de la figura se centra en esto. Cómo una persona engaña a otra, haciéndole creer que van a celebrar un matrimonio válido cuando no reúnen todos los requisitos para hacerlo. Uno engaña a otro y a veces, cuando les habla de matrimonios nulos bilateralmente, porque ambos contrayentes se están mintiendo, engañando en cuanto a la validez del matrimonio. O los dos saben que hay una nulidad en particular o un hecho en particular que va a tornar inválido el enlace o el matrimonio. Pero Bien. lo que les decía antes, puede un contrayente pensar que es un motivo y el otro pensar que es otro, no necesariamente ponerse de acuerdo. Pero la celebración del matrimonio en cualquiera de los dos casos va a ser nula, porque no llenan los requisitos. ¿Qué es lo que pena el Código Penal? Justamente el engaño en que induce uno al otro, o los dos están creyendo que se inducen a error. Bien, profesor. Gracias. No, por favor. ¿Algo más, gente? Profe, ¿podría explicar el artículo del 97 de lo que es el duelo? Bueno, es la primera vez. A ver, léelo. Artículo 97. Los que se batieren en duelo con intervención de 2 o más padrinos mayores de edad que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos. 1. Con prisión de 1 a 6 meses al que no infiriere lesión si no hay a su lesiones, adversario, sí. o solo le causare una lesión de las determinadas en el artículo 89. Sí. Y segundo... Después si hay lesiones graves o gravísimas y después se ocurre la muerte. Bueno, vamos a lo central de la figura, digamos. El duelo, las personas que se baten a duelo lo hacen por cuestiones de honor, dicen los autores, es para zanjar cuestiones de honor porque hubo una ofensa, porque hubo una invitación o un reto a un duelo para zanjar esas diferencias. Eran cuestiones, se dirimían hace muchos años atrás, cuestiones caballerescas, por decirlo así, de dos personas batiéndose a duelo. Este en particular se llama duelo regular
porque hay padrinos mayores de edad que eligen las armas y demás condiciones del combate. Sí. Lo que está prohibido y que está en los artículos que sigues es el duelo irregular, sin padrinos mayores de edad, con armas que se pueden tornar letales, aquellos duelos que son concertados a muerte, aquellos que incitan a una persona que incita a otra a desafiar o aceptar un desafío. Es decir, eso lo vas a ver hasta el final de la figura. Pero esta en particular es la primera de ellas que establece el artículo, lo que se denomina duelo regular. ¿Por qué el Código Penal pena a todos los intervinientes, digamos? Porque lo que busca es justamente que las diferencias entre personas no se dirima en un combate, sino que se dirima en la justicia. Es decir, que no tomemos justicia por mano propia. Ah, bien, profesor. Ahí lo que hace el inciso 1 y el 2, referencia a las lesiones leves primero y el otro a las lesiones graves y gravísimas. Claro, son agravantes de acuerdo a las consecuencias. Ah, bien. Bueno, gracias, profesor. Si nadie le hizo daño, si no se hicieron daño o únicamente lesiones leves, la pena va a quedar en la básica. Pero después se agrava si hay lesiones graves del 90 o gravísimas del 91 y si ocurre la muerte, bueno, con mayor razón. Bien, bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, déjenme que le haga una recomendación que ustedes ya rinden mañana. Lean el código, lean los artículos que integran estas 9 bolillas, a sabienda de lo que quieren decir esos artículos, de los conceptos. Si tienen alguna duda en particular, pueden recurrir al libro, obviamente, pero tienen muy poco tiempo, así que les diría que se centren en la lectura de los artículos del Código Penal. ¿Tienen alguna otra pregunta? Reitero. Bueno, nos vemos el lunes que viene, que no vamos a detenernos porque era feriado, pero ahora no es feriado, así que no es feriado puente, así que nos vemos el lunes que viene y cuéntenme por favor cómo les va en el examen. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. A ustedes. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. Muy linda la clase, profesor. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, gracias.